Estamos con Julián Maradeo en este momento, es periodista, es escritor también. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Es escritor porque, de hecho, fíjense, el libro que acaba de publicar se llama La trama detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica. Me llama la atención la X, que es como una cruz que busca, no sé si tachar, ocultar, ¿no? Este juego que has hecho en la tapa, calculo que no fue casualidad. Es una decisión editorial, pero sí es polisémica. Ajá. Contame, ¿por qué? Empecemos por ese lado. No, fundamentalmente la idea fue en el juego de la tapa es que sea una tapa tipográfica y no apuntando a una imagen que pueda resultar chocante, porque no se está buscando hacer una crítica ni al católico practicante, ni al creyente, ni a la propia religión en sí, sino al funcionamiento institucional. Claro, va más por el lado de los expedientes judiciales, ¿no? Por lo que veo. Insisto, con la X de tachar da mucho por el lado de lo que se ocultó durante mucho tiempo. Es lo que se ocultó durante mucho tiempo, pero aparte la mecánica que hay detrás para poder entender lo racional que tiene el horror. Porque vos decís que hubo una cuestión sistemática, porque después de 4 años y pico de investigación, sé que trataste temas de afuera, del exterior, casos locales. ¿Vos notaste un denominador común en ese sentido? Sí, no solamente lo noté yo, sino también está, esto figura en los distintos informes que hace el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, cada vez que debe hacer un informe para revisar a cada uno de sus integrantes, entre ellos el Vaticano como Estado. Ajá. Ahí esa mecánica lo que denota es, primero, que ante cada caso de abusos se producía un traslado geográfico. Otra era lo que se denomina la ley del silencio, un silencio impuesto tanto sobre las víctimas, en su mayoría niños, como sobre los curas que se animaban a denunciar y a demostrar algún tipo de inquietud hacia el interior de la iglesia. Ahora, también hay una constante, luego cuando los casos se hacen públicos, y uno nota que inmediatamente los arzobispados, las diócesis, emiten un comunicado simulando dolor y señalando que las puertas se mantienen abiertas para las víctimas y sus familias, algo que no ocurre nunca. Ahora, de esas 3 que recién nombraste, la primera es fácil de entender, cuando se denuncia a alguien, bueno, se lo traslada, simple. En la segunda cuestión que recién dijiste del silencio, ¿cómo funciona o cómo funcionaba la iglesia? De hecho, esa es otra de las preguntas, después no sé si funcionaba o sigue funcionando así, pero ¿cómo es la metodología? Más que nada era exigirle al niño que sentía primero una cierta idolatría respecto del representante de Dios en la tierra, que le estaba reclamando que se mantenga en silencio porque eso era un secreto entre ambos. La idea del secreto entre el sacerdote y su víctima, ese es uno de los primeros puntos. El otro punto es sobre la familia, cuando en los casos en los que las familias estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo, porque ahí se desarrollaba, si se quiere, un magma entre el arzobispo y el cura, que abordaban a la familia para que mantenga silencio porque llegarían a intentar desarrollar un principio de solución a la brevedad, cosa que nunca ocurría. ¿Y con qué podían presionar, por ejemplo, los obispos o los sacerdotes? Fundamentalmente con que nadie les iba a creer. Recordemos, la iglesia tiene entre sus enclaves discursivos el moral. Claro. Entonces, ¿de qué manera le podían llegar a creer a una familia X que el representante de Dios en la tierra estaba abusando de uno de los niños? Y sobre todo porque estaba pensando, ¿no? En muchos casos que después conocimos con condenas, los abusados, por lo general, habrá excepciones, pero eran como chicos desplazados, o recuerdo el caso del padre Grassi en su momento, que digamos, no son digamos, familias que tienen acceso al poder, un gran abogado, a los medios, suelen ser marginados. Es la selección de las víctimas, otro de los elementos que tiene el sistema. En la selección de las víctimas, por ejemplo, en los 3 casos paradigmáticos que trato, uno es el de los sobrevivientes del cura Justo José Larraz, el otro es el de Julieta Añasco, hoy referente nacional de la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico, y el otro es el del Instituto Próbolo, que son chicos hipoacúsicos, claro, cuyos padres no conocían el lenguaje de señas. Entonces esa dificultad de comunicación los hacía un objetivo accesible para esos curas. Claro. En el caso de Julieta Añasco, era una niña que había sido abusada por su tío. Entonces también había cierta endeblez por ese lado. Y en el caso de los sobrevivientes del cura Justo José Larraz, se trataban de chicos de padres alcohólicos, de familias quizá destruidas,
y con dificultades para acceder a distintas cosas, y desde ahí se agarraba el cura para poder atraerlos y mantenerlos atados a él. ¿Y cambió algo en los últimos años? Recién, de hecho, estamos viendo imágenes del Papa Francisco que públicamente condenó este tipo de hechos. El Papa Juan Pablo II, me acuerdo que también los había condenado, pero con todo el aprecio que se le tiene al Papa Juan Pablo II, muchos sienten que no hizo mucho más. El Papa Francisco, por ejemplo, ¿está ayudando? Tuvo un hecho bastante llamativo cuando vino a Chile. Hay cambios de forma y no cambios de fondo, que es lo que están reclamando las diferentes redes de sobrevivientes que hay en todo el mundo. La principal es en Estados Unidos, que es la que se conoció en la película Spotlight. Están reclamando fundamentalmente la participación de laicos en la toma de decisiones. El Papa Francisco intentó ir en esa dirección cuando crea la Comisión de Menores e invita a 2 laicos de muchísima trayectoria que terminan renunciando al poco tiempo porque se dan cuenta que era un anuncio y no estaban yendo al fondo de la cuestión. Julieta Añasco, la referente nacional, fue convocada por el Papa hace 2 años a través de un allegado de Eduardo Valdés, el ex embajador ante el Vaticano. Julieta inicialmente acepta la invitación, que iba a ser para una foto y un pedido de perdón. Cuando lo charla al interior de la red de sobrevivientes, le sugieren que pida que también haya una enunciación pública de cambios de fondo a todo de lo que se les está reclamando, desde el Comité de Derechos del Niño y desde la red de sobrevivientes. Ahí quedó totalmente terminada la posibilidad de diálogo. Me acuerdo que el Papa Francisco, cuando fue a Chile, defendió al obispo Juan Barros, porque a él se lo acusaba no de abuso, sino de encubrir a un presunto abusador. Y después el mismo Papa, tiempo después, pidió disculpas por eso, porque entendió que las pruebas en su momento él las había malinterpretado. Bueno, dijo, pidió disculpas y lo terminó aceptando la renuncia. Lo que pasó en Chile es un ejemplo de lo que ha sido el accionar, tanto como cardenal y arzobispo de la ciudad de Buenos Aires de parte de Jorge Bergoglio, y ahora como Papa Francisco. Y es que cuando tiene que tomar la iniciativa, se mantiene el status quo de la propia Iglesia, protegiendo a los curas, quizá apartándolos, pero fundamentalmente enfocados en la credibilidad de la institución. En cambio, cuando se hace público y el enojo empieza a hacer algo extendido, sí. Él decide tomar decisiones, decide tomar este tipo de movimientos que parecieran drásticos para el que no sigue el acontecer de cada uno. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué? Digamos, el Papa Francisco, que digamos, al menos a él no se le obviamente descubrió nada extraño, ¿por qué el Papa no es más contundente? Tanto este Papa como todos los anteriores, ¿no? El Papa, ¿por qué no actúa más? Fundamentalmente por una correlación de fuerzas y porque aparte, correlación de fuerzas al interior del Vaticano, pero muchos de los señalados, de los sospechados, como por ejemplo George Pell, el australiano que había sido puesto por el Papa para blanquear las finanzas y los distintos problemas que había tenido financieramente el Vaticano, hoy está declarando en Australia por el encubrimiento de miles de abusos. Entonces, posiblemente haya dificultades internas que han trabado a quienes tienen la iniciativa de hacerlo. Yo no le otorgaría al Papa esa iniciativa porque podría jugar a fondo o dejar expuesto a quienes le impiden hacer ese tipo de movimientos. No es lo que está pasando hasta ahora. Y hablemos de condenas, porque por suerte, bueno, quizás hace 10, 15 años no hubiera sido posible que en un programa de la mañana, en un canal de televisión, se hable de estos temas. Era medio extraño. Cuando fue lo del caso del padre Grassi, me acuerdo que fue una noticia que estremeció. Hoy te enteras de un caso así, una denuncia, y increíblemente casi que nos estamos acostumbrando y se habla públicamente de esto. A lo que voy es, empezamos a escuchar acerca de condenas hace poco, quizás más por la fuerza, como decías vos, ¿no? de que viene de abajo hacia arriba, y ahora es un tema que se trata y antes no, se ocultaba. ¿Hay condenas? O sea, ¿alcanzan las condenas que hay en este momento? No, son muy pocas. Las condenas son muy pocas. Incluso está pasando algo. El caso del Instituto Próbolo, que es el que reseñaba anteriormente, curas veroneses enviados a la Argentina justamente por abusos, primero a La Plata y luego a Mendoza, abusaron en La Plata, abusaron en Mendoza. Se conoce recién en diciembre de 2016, a pesar de que el Papa Francisco lo sabía desde 2015 como mínimo. La causa de Mendoza
está muy avanzada. La causa de La Plata, que es conexa, está totalmente estancada. Es sobre la cual no se ha posado la presión pública, sobre la que sí avanzó, sobre la que no se mantiene estancada. Y eso es porque la justicia es lenta, que es como un común denominador para todo, que es la justicia es lenta, o en particular ahí hay una presión adicional de la iglesia, etcétera. Sin duda intervienen distintos factores. Por un lado está el colapso de la propia justicia en la cantidad de expedientes que hay en los juzgados y en las fiscalías, pero por otro lado está la presión de los arzobispados. En La Plata hay un arzobispado muy fuerte, estuvo hasta hace poco Héctor Aguer, se jubiló y fue reemplazado por Fernández, que fue puesto por el propio Bergoglio, y que las causas se mantengan en silencio hasta que las hacen estallar públicamente es una constante también. No casualmente, en una de las entrevistas para el libro con el obispo de San Francisco Córdoba, Sergio Osvaldo Buenanueva, a quien puso el episcopado a cargo del diseño de la estrategia ante esta clase de temas, él reconoce que la iglesia siempre va por detrás. Y es con esta idea de proteger la imagen y resguardar la credibilidad sin preocuparse de las víctimas. Y te tengo una última pregunta. Viste que mucha gente hace la separación entre ser creyente, ¿no?, tener sus creencias, y la iglesia. O sea, está la persona que reza el rosario y cree en Dios, en Jesús, etcétera, los católicos. Pero dice, bueno, los domingos no voy por la institución de la iglesia, no me cierra, etcétera, etcétera. ¿A vos te pasó algo averiguando de estas cosas? No sé si tus creencias, más allá que no tiene nada que ver una cosa con la otra, lo mío es más curiosidad ahora. ¿Sos creyente? ¿No sos? ¿Te alejaste? ¿Te acercaste? Soy agnóstico. Bien. No tengo ningún tipo de vínculo con la institución. Sí, la empatía que genera un adulto resquebrajado total y emocionalmente cuando cuenta que en un momento decide sacar a la luz lo que le había tocado vivir en su infancia, más que nada a partir de darse cuenta que habían pasado los años desde lo que fue su experiencia y ese cura seguía en contacto con chicos. Claro. O sea, la amenaza seguía latente. Increíble. Bueno, eso termina de explicar mucho. Gracias, Julián. Les recomiendo el libro, lo voy a mostrar otra vez. La trama detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica, un libro de Julián Maradeo que estuvo aquí con nosotros. Gracias otra vez. Muy amable.